buenos días. Tenemos el gusto y el honor de tener en esta reunión anual al viceprimer ministro y ministro de Hacienda de Portugal, Paulo Portas, que es una persona que mezcla perfectamente sus conocimientos en la universidad y al mismo tiempo su carrera política ya de muy larga distancia, porque empezó ya como miembro del Parlamento Europeo en 1999 y ha sido miembro del Consejo de Estado, ha sido también ministro varias veces, ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Defensa en Portugal y además al final, hace un año ya, sí, un año exactamente, ha hecho una coalición con el primer ministro Passos Coelho y son las dos personas realmente que dirigen Portugal y además para bien de Portugal, porque Portugal está cambiando radicalmente y mejorando su situación. Por lo tanto, es un gran placer para nosotros tenerle hoy aquí y quería que dijese unas palabras y luego comenzamos un diálogo y luego habrá también tiempo para que todos vosotros hagáis preguntas. Bueno, Guillermo, gracias. Buenos días a todos. Yo saludo a todos los alumni y a la credibilidad de esta institución. Voy a intentar deciros algo en castellano para que todos nos comprendamos mejor aquí y decirles unas palabras sobre la situación de Portugal. Podremos meditar sobre otras cosas como la situación en Europa, pero para que sepan, como punto de partida, estamos viviendo días que son importantes en nuestro país. Nosotros tuvimos más de 1000 días de recesión técnica, que era inevitable con la crisis financiera que hemos vivido. Más de 1000 días muy duros. Yo diría que los portugueses los vivieran con altura de miras y con dignidad y con responsabilidad, haciendo esfuerzos y sacrificios. Y tuvimos ayer la confirmación de que Portugal había dejado la recesión técnica. Tuvimos, por eso mismo, 2 trimestres de crecimiento económico en cadena, siempre mejor que la media de la zona euro en el segundo trimestre y también en el tercer trimestre. Los señales positivos que vienen de la economía no son solamente desde el punto de vista del crecimiento, que es muy positivo, pero no puede ser tomado como garantido y además aún es insuficiente. Pero en el paro, que es la mayor fractura social que tenemos, creo yo, en Europa, nosotros hace un año estábamos aproximándonos de unas cifras que Portugal no conociera antes. Esa es una diferencia con España. Que el paro llegó a algo como 17,7 para cifras de alto riesgo. Y empezó bajando en los últimos 6 meses, lentamente pero regularmente. Estamos en 15,6 en ese momento. El año económico es mejor, también lo podemos ver, porque tenemos los mejores indicadores turísticos desde siempre. Bueno, se dirá, están beneficiando de las primaveras árabes.
sí, como España, como Italia, como Francia, como Grecia, como Croacia, como otros. Pero estamos haciendo competición muy bien en el sector turístico. Quería llamar la atención de que la economía portuguesa se ha altamente internacionalizada en los últimos años. Nosotros en 2009 teníamos un sector exportador que se cifraba en 29% del PIB. Hoy las exportaciones ya superan el 40% del PIB. Y los empresarios han hecho, que son más ágiles que los estados y que siguen un principio muy elemental, follow the money. Bueno, cuando empezó la estagnación y la recesión en Europa, nosotros, sin despreciar los mercados tradicionales, empezamos vendiendo para los mercados emergentes, porque es que las exportaciones portuguesas han tenido su mejor año de siempre en 2012 y en 2013, desmintiendo todas las previsiones de las instituciones internacionales, están 4% por encima del mejor año de siempre. Bueno, porque empezamos exportando más y más intensamente para África, Asia, América Latina, Golfo Pérsico, que es de donde las economías crecen más, donde hay dinero para comprar lo que nosotros queremos vender. Y además hay un pequeño indicador que yo diría que es más sociológico que económico, que es muy importante, es que el número de empresas que están naciendo en Portugal es el doble de las que están desapareciendo. Y esta es una novedad en los últimos años. Bueno, entonces la situación económica empieza mejorando, el ciclo económico empieza cambiando y en eso vamos a tener la ayuda del crecimiento económico para hacer el ajuste presupuestario que era inevitable desde nuestro punto de partida, que fue un problema en mayo de 2011 que nos condució a un rescate global. El rescate termina en junio de 2014. Nuestra primera prioridad es terminar el programa de asistencia exterior en junio de 2014. No queremos ni más préstamo, ni más tiempo, ni más dinero, ni más troika presente en Portugal, más de lo necesario, y queremos terminar el programa en junio de 2014. Yo creo que lo conseguiremos. La situación de partida, ustedes son gente de la economía, son gente del business. Es muy sencilla de describir. Nosotros teníamos déficit de más y dívida de más. El déficit en 2010 llegó al 10%. Este año vamos a terminar con 5,5%. Y el año que viene, Troika fue particularmente exigente en la cuestión de llegarmos al 4%. La deuda portuguesa en 2014 va finalmente a invertir su trayectoria, porque, claro, un punto a más en el déficit es siempre algo como un punto a más en la deuda. Y deudas de hoy, impuestos de mañana. Eso son todo lecciones aprendidas. Hemos hecho un trayecto de 2 años y medio, como digo, muy duros, cortando la despesa. No hay otra forma de hacer una reducción de despesa que no sea verificando los esenciales donde se gasta dinero ineficientemente y procurar esos gaños de eficiencia. Pero además yo quería llamar vuestra atención y después pasar a un diálogo más interactivo, es que aprovechamos todas las crisis, son también oportunidades. Esto ya lo oímos en toda parte, en todo el momento. Pero en verdad lo son. Hemos hecho una cantidad y en calidad de reformas estructurales que han beneficiado y van a beneficiar la abertura de la economía portuguesa. Hemos cambiado de una forma sensible las leyes laborales portuguesas, que son hoy por hoy mucho más amigas de la inversión. Es más fácil contratar
no es tan difícil cesar un contrato si uno no lo merece. Por otra parte, hemos cambiado nuestras leyes y autoridades de competencia porque nosotros acreditamos en mercados abiertos. Nosotros no acreditamos en esa inercia que conduce muchas veces a que los sistemas económicos sean ocupados por los mismos de siempre. Y los que están se quedan protegidos. Y los que quieren llegar tienen obstáculos. Nosotros queremos competencia abierta. Eso es bueno para la economía y bueno para el consumidor. Hemos cambiado muchas cosas en el sistema judiciario económico para reducir los plazos en los litigios económicos. A mi juicio, es esencial para un inversor saber, tener la certitud que puede pleitear, si necesario, en juicio, sus derechos y resolverlo en tiempo útil. Esto es decisivo para un inversor. Hemos hecho una reforma de lo que podríamos llamar aquí del alquiler de la habitación, porque nosotros tenemos 75% de la gente es propietaria de su casa. Y eso, bueno, para un democristiano como yo, es una buena cosa, uno ser propietario de su casa. Pero en la economía en que vivimos, hay que tener alquiler disponible, hay que tener un mercado de alquiler para garantizar movilidad territorial y movilidad laboral. Eso lo hicimos. Lo hicimos también, hemos cambiado la visión, por ejemplo, de lo que es la diplomacia en el siglo XXI. Ustedes se acuerdan de aquella definición famosa de Clausewitz que decía, bueno, la diplomacia es la continuación de la guerra por otros medios. Yo digo que en el siglo XXI la diplomacia es la continuación de la economía por otros medios. Y hemos hecho como prioridad radical de toda nuestra red diplomática la diplomacia económica. Para daros un ejemplo, cada embajada de Portugal en el mundo hoy por hoy tiene un business plan y premios de performance económica. La balanza de poder, la balanza de relaciones internacionales jamás ha sido tan económica y tan financiera como hoy lo es. Bueno, hemos cambiado muchas cosas en los sistemas laboral, en los sistemas de competencia, en los sistemas judiciarios. Tenemos nuestra guerra privativa diaria, cotidiana, que es la reducción de la burocracia. Empezamos un sistema de licenciamiento cero, reduciendo procedimientos al máximo. Conoce usted otra vieja definición que además es verdadera, que cuanto más burocracia, más corrupción. Cuanto más procedimientos, más posibilidad de corrupción. Te colocan dificultades para venderte facilidades, ¿no? Y eso, tiempo es una cosa que las administraciones públicas tienen que comprender. Unas ya lo comprenden mejor que otras. Tiempo es dinero. Si un inversor tiene un proyecto y hay 60 días para responderle, hay que responderle, si posible, en 30, pero seguro, antes de los 60. No hay que dejar pasar el plazo. Y si pasa el plazo, alguien tiene que ser responsabilizado. Porque si un inversor quiere acreditar en Portugal, confiar en Portugal, invertir en Portugal y tiene un proyecto, y si no le contestan con celeridad en economía global, pues el riesgo es que se vaya a procurar otro país con un sistema más célere y más atractivo. Estamos acelerando mucho los procesos. Yo presido cada 15 días a un órgano práctico de gobierno que es un acelerador de inversiones, proyecto a proyecto. ¿Qué pasa? Porque no han dado aún la respuesta, la autorización, sí o no, pero una respuesta en tiempo. Una administración eficiente.
Además, diría yo, vamos ahora, en este nuevo ciclo, vamos a empezar por reducir el impuesto sobre sociedades. Y eso empieza el 1 de enero de 2014. Nosotros estamos mejor en crecimiento, mejor en paro, aunque la cifra aún es muy alta, mejor en turismo, mejor en exportaciones, mejor en creación de empresas. Hay cifras unas veces más positivas, otras veces menos, en la producción industrial. La consumación interna se está estabilizando, pero hay un dato crítico. Se llama inversión. Y en esto tenemos que recuperar mucho. Una de las formas de recuperar es tornar el sistema fiscal, tributario portugués competitivo desde el punto de vista del impuesto de sociedades. Nosotros nos gustaría bajar 10 puntos en un año. No lo podemos por las restricciones presupuestarias y por un sentido de equidad en la sociedad portuguesa. Entonces, lo que vamos a hacer, estamos buscando un acuerdo con el principal partido de oposición para que podamos todos concordar que en los próximos 4 años vamos a bajar el impuesto de sociedades 2,5 cada año, lo que vale lo mismo, 10 puntos. Eso transformará el impuesto sobre sociedades en Portugal en uno de los más competitivos de Europa. Y ese es un factor de atracción de inversiones. Y esto, bueno, en general, os digo, para una nación vieja de 9 siglos, portugueses y españoles se conocen desde muy largo tiempo. Para una nación antigua, de casi 9 siglos. ¿Qué es la nación, el Estado-nación más antiguo de fronteras estables que hay en Europa? La asistencia externa, la troika presente, es siempre algo de vejatorio. Y es por eso que nosotros queremos recuperar nuestra autonomía. Por eso hemos apostado totalmente en credibilidad, cumplir, honrar nuestra palabra y no más repetir esta situación de dependencia exterior. Son lecciones aprendidas, cuanto a déficits y cuanto a deudas, porque es muy simple. ¿Conocen ustedes también aquella definición que es muy tentador tentar ganar las próximas elecciones haciendo pagar el coste a las próximas generaciones? Eso es la expresión política de la deuda. Aquellos que se endeudan de más hoy y no cuidan de los que aún no son nacidos y ya tienen deudas para pagar. Y eso no es buena forma de gobernar un país, una casa o una empresa. Y eso es una lección muy seria. Europa ha aprendido y progredido en la cuestión de la crisis de la deuda soberana. Tenemos que hacer más pasos juntos porque no es posible tener una sola moneda y casi 20 políticas económicas totalmente diferentes o no coordinadas. Hay que tener un contrato de responsabilidad financiera, pero en contrapartida hay que tener solidaridad europea entre todos. Esto lo hemos vivido, repito, en momentos que son duros en España, que son duros en Portugal, pero cada uno de nuestros países está progresando, está dejando para atrás los tiempos peores, está llegando a un ciclo de mayor crecimiento económico. Y si ustedes conocen el mundo, y el caso de los alumni es un caso global, ustedes saben que si Europa o cada uno de nuestros países se paraliza, el mundo ese avanza y no espera por nosotros. Entonces hay que reformar, con cuidados sociales, con equilibrios entre la gente, pero hay que reformar porque los que son más competitivos avanzan todos los días, ganan mercado todos los días y nosotros tenemos que competir con ellos. Muchas gracias a todos. Bueno,
Aparte de Portugal, hay también problemas que derivan de la gestión de la crisis europea y también de que es difícil reducir los desequilibrios sin la ayuda de otros países dentro de la Unión Europea y sobre todo dentro de la eurozona. ¿Qué opinión tenéis sobre este tema tan importante? En este momento la Comisión Europea pues también está diciendo a Alemania que tiene un superávit excesivo y que mientras tenga un superávit excesivo es muy difícil que otros países puedan tenerlo, porque solo se puede tener con un aumento del superávit del total de la eurozona, lo que produce una apreciación del euro insostenible. Entonces, ¿qué opináis sobre este tema? Bueno, Guillermo, yo empezaría por donde terminé. Estamos haciendo esfuerzos, el clima económico está mejor, pero si observamos globalmente, fíjense ustedes en las tasas de crecimiento de Europa, que es el mayor bloque económico del mundo, y compárenlas con las tasas de crecimiento de algunas economías emergentes y alguna en especial que es cada vez más relevante. Menciono China. Compárense ustedes el 0,5 con el 7,5 o algo así. Y vean cómo nosotros necesitamos de ganar competitividad y no perder nuestra identidad como modelo de construcción europea. Ese es un punto que me gustaría de subrayar, porque como europeos todos tenemos que ganar conciencia de que tenemos un riesgo de perder competitividad en la economía global. Bueno, yo digo que hay dos pilares. Una es responsabilidad, la otra es solidaridad. Una sin la otra no funcionan en Europa. Hay que exigir reglas comunes de disciplina presupuestaria. Eso se hizo sobre todo con el tratado presupuestario. Es por eso que nosotros pensamos terminar el programa en junio de 2014. Eso significa recuperar para Portugal nuestra autonomía, aquella parte de nuestra soberanía política y autonomía financiera que nos ha faltado desde mayo de 2011, y lo vamos a conseguir, pero evidentemente seguiremos teniendo objetivos y reglas de juego en el plan europeo que partillamos en Europa. Nosotros tenemos obligaciones de reducción del déficit estructural en 0,5 todos los años por el tratado presupuestario. Y quien no lo diga, miente a la gente. Pero una cosa es partillar objetivos, cumplir reglas comunes, pero elegir las políticas para llegar al objetivo. Otra cosa es que una entidad exterior te diga cuál es el objetivo y cómo llegarás a él. Son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es la soberanía que nosotros partillamos en Europa voluntariamente, otra cosa es perder una parcela de tu soberanía, yo diría, como pueblo, involuntariamente, pero por errores de gobernación desde el punto de vista de la deuda y del déficit. Porque Portugal fue obligado a un rescate porque no tenía capacidad de financiación autónoma. Es tan sencillo como esto. Y terminar el programa significa aproximarnos de una situación en que estamos en condiciones de recuperar esa financiación autónoma. Bueno, yo diría, uno, reglas de responsabilidad común y reglas de solidaridad común. La crisis no puede ser forma de que unos
se aprovechen de las dificultades de otros en un proyecto que tiene un sentido político. Yo diría que lo más premente para las empresas, porque yo soy de aquellos que acreditan que no es un gobierno ni un ministro que hace el crecimiento económico. Nosotros nos dividimos entre los que facilitan y los que dificultan, pero quien hace el crecimiento económico son las empresas. Quien arriesga son las empresas. Quien pone su capital son las empresas. Son las empresas que van a hacer el crecimiento económico, que van a dar fuerza a estas señales positivas que están llegando a la economía. Para eso hay que superar algunas dificultades y una se llama financiación. Y desde el punto de vista de la financiación, la situación que vivimos en Europa es muy injusta, porque las empresas están pagando por el rating de los países y no siendo juzgadas por su performance como empresas. Y es muy injusto que una empresa con magnífica performance en España o en Portugal tenga que pagar intereses más altos, significativamente más altos, que una otra empresa probablemente con peor performance, solo porque esa empresa está en el norte de Europa. Esto solo se resuelve con una unión bancaria. Y esa es la prioridad, diría yo, de los trabajos europeos que tenemos por frente. Aparte de la unión bancaria, de todas maneras, sería muy bueno que los países que están bien crezcan más rápido. Y se puede crecer bien a través de aumentos de la demanda interna o bien a través de aumento de las exportaciones. Pero claro, la primera potencia en Europa, que es Alemania, lleva muchos años sin aumentar su demanda interna, mientras que tiene un enorme crecimiento de su demanda externa. Exporta el 50% del PIB. España ha subido desde el 28% y puede que el año que viene estemos en el 34% del PIB, que no está nada mal. Y Portugal está ya 41. en el 41. Terminaremos este año con 41. Sí, pero claro, solo a través de exportar, la demanda interna sigue siendo más grande que la demanda externa. Y por lo tanto, sería muy importante que los países que están bien aumenten su demanda interna. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, sabes que yo fui canciller y soy muy diplomático en las cosas que digo, porque no está entre mis deberes hacer interferencias en la política interior de otros países que además están negociando gobiernos. Sí. Ahorita están negociando gobiernos. Y entonces la única cosa que yo digo es que para Portugal, yo comprendo lo que dices, como forma de balancear un crecimiento económico más alargado, yo creo que los señales son positivos en muchos países de Europa, que estamos saliendo de los momentos más difíciles, pero aún tenemos muchos trabajos por hacer. España es el primer cliente de Portugal, Alemania el segundo, Francia el tercero. Pero yo debo confesaros lo siguiente: cada señal positiva en la economía española impacta positivamente en la portuguesa y el contrario también es verdad. En estos años de dificultad, fíjense ustedes, las exportaciones portuguesas para España siguen creciendo. Estos 9 meses primeros, más 7,2. A pesar de una relativa estagnación de las economías y que nosotros estábamos en recesión. Pero lo que pasó en Portugal, lo que explica ese disparo virtuoso de una economía que tenía menos de un tercio
de su producto en exportaciones y hoy por hoy ya tiene más de 40% y queremos llegar, y creo que vamos a llegar a 50% de exportaciones, es que reducimos la dependencia que teníamos de los mercados europeos. Guillermo, si las cosas no cambian, 90% del crecimiento de los próximos 10 años será fuera de Europa. 90% del crecimiento global de los próximos 10 años será fuera de Europa. ¿Para dónde quieres tú que nosotros incrementemos exportaciones? Bueno, es normal procurar Asia, procurar África, procurar América Latina, procurar el Golfo y apostar en que Europa gane competitividad y no pierda competitividad global. Bueno, pero yo comprendo tu pregunta, tú comprenderás mi diplomacia, sí. Pero yo acredito que es necesario, evidentemente, en un cuadro de responsabilidad financiera, que se torne más nítida la solidaridad entre europeos. Totalmente de acuerdo, y de hecho había un exceso de participación del comercio intra-zona euro por la facilidad que da el euro, porque no hay riesgo de cambio y porque además es un país, es una zona que tiene un alto nivel de compra. Pero, por ejemplo, nosotros teníamos una situación ridícula. Exportamos más a Portugal que a toda América Latina. América Latina son cientos de millones de personas y Portugal son 10 o 11. ¿Cuántos sois? 11. Y esto... Así vamos, claro. Así vamos con 900 años. Claro, y esto no puede ser. Así vamos. No puede ser. Es decir, hay que aumentar, por supuesto, la competencia e ir a los mercados que están creciendo más rápido, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en eso. Déjame decirte un detalle sobre eso. América Latina es muy interesante. América Latina tiene gobiernos de con todos los matices ideológicos que se puede imaginar. Desde Colombia a Cuba se puede imaginar dentro muchos matices ideológicos. Nosotros tenemos una visión totalmente pragmática de nuestras relaciones comerciales internacionales. Yo no voy a distinguir regímenes, no voy a hacer política con el comercio. Intento adaptar los intereses nacionales de Portugal a los países con que estamos trabajando. Claro, Brasil es un caso especialísimo, porque es, nuestra lengua es un portugués con azúcar, si quieres, y es una de las potencias emergentes. Pero, por ejemplo, en la América Latina de raíz española, muy interesante la experiencia de Alianza de Pacífico, que junta 4 países que no son proteccionistas, no tienen una actitud de desconfianza hacia el comercio exterior. Son Chile, México, Colombia y Perú. Portugal, como España, es observador de la Alianza del Pacífico. Las tasas de crecimiento de esos países están muy por encima de otros, más de 5%. Entonces, ahí la economía se mueve. Hay que estar muy atento a esas economías, diría yo, y hacer Nosotros nos estamos aproximando mucho e incrementando mucho el comercio con América Latina. Imagino que España pueda hacerlo hasta con más diversidad de países para donde puede hacerlo, ¿no? ¿Y África? Porque, muchísimo, claro, sí. África. Eso es una cosa, es que Portugal tiene esa... ¿Saben ustedes cuando dicen que la península ibérica que es una cosa periférica? Eso depende de dónde se ve. Sí, desde Vilnius será una cosa solarenga y quizá periférica, pero desde el Atlántico somos centrales. Sí, sí. Somos centrales entre Europa, Estados Unidos, América Latina y África. Y Magreb, donde, curiosamente, en Magreb
específicamente Mediterráneo, más largamente, están algunos de los más sensibles problemas de seguridad internacional. Nuestra localización geográfica puede parecer y ser en algunos casos un coste suplementario, pero si la aprovechamos estratégicamente es un eje absolutamente decisivo. Hay algunas preguntas que me están llegando de los antiguos alumnos. Sí. Uno es, ¿qué está haciendo el gobierno portugués para luchar contra el desempleo juvenil? Porque es uno de los temas importantes en Portugal y no digamos en España. Uy, ese es el tema más serio. Si yo digo que el paro es la fractura social más seria en Europa y en nuestro país también, el paro joven aún lo es más, porque niveles de paro joven que sobrepasan el tercio de la población joven, aunque calificada, eso es un antídoto para un valor que yo creo esencial, movilidad social. Yo creo en sociedades que tienen elevado ascensor social, donde por tu trabajo y tu mérito, independientemente de tu origen, tú puedes subir legítimamente en la vida. Si el paro joven está tan largo, aunque empiece reduciéndose, yo solo conozco una fórmula que no es mágica, pero una fórmula para crear empleo. Inversión, inversión, inversión. Con inversiones se genera empleo. Sin inversiones se genera paro. Luego, entonces, hay que tener una actitud abierta a la inversión nacional y extranjera. Nosotros sabemos que por restricciones presupuestarias no será esencialmente la inversión pública que vamos a tener en los próximos años. Y además tampoco me parece que el paro calificado de los jóvenes pudiera resolverse por ciertas áreas de la inversión pública. No es más un modelo de construcciones, si quieres. Bueno, y entonces hay que abrir la economía a la inversión, estar disponible para inversión privada, nacional, extranjera. Inversiones generan empleo. Los países y las economías se transforman. Yo conozco mucha gente joven en Portugal creando su empresa y haciendo más por la competitividad portuguesa en términos tecnológicos. Portugal cambió mucho en eso. Sí, el vino, uno de los mejores del mundo. Sí, aceite, fantástico. Sí, textiles, ya lo saben. Sí, moldes automóviles, ya se es conocido. Pero hay muchos clústeres tecnológicos que están naciendo en Portugal. Tecnologías de información, tecnologías de comunicación, tecnologías de educación, aeronáutica, muchas cosas acentes en investigación, pesquisa y desarrollo, ¿no? Donde necesitamos mejorar aún más. Entonces, esto para decir, paro es la principal fractura social, paro joven es un enemigo del valor esencial que es la movilidad social por el mérito y el trabajo, y la única forma que yo conozco sustentada de crear empleo es tener inversiones, Para eso hay que ser competitivo, para eso hay que ser pragmático, para eso hay que ser, diría yo, hiperactivo, captándolo. Es la única forma. Y además crear condiciones en la gente joven para crear sus empresas, crear su riesgo, acreditar, confiar, desarrollar, tener un sistema que no pese en los primeros años de una empresa mucho en contribuciones e impuestos.
para que la gente pueda, por su propio pie, desarrollar los talentos que tienen. Pero en eso yo creo que el problema no es tan duro como en España, pero es más duro de lo que alguna vez hemos conocido. Otra pregunta es que también se puede aumentar la demanda interna si se bajan los impuestos sobre el consumo es la mayor parte, y a lo mejor el bajar el impuesto sobre el consumo hace que el consumo aumente tanto que pueda aumentar también la recaudación. Sabes que una de las razones por que yo no recomiendo vivir bajo negociación permanente con troicas son los memorandos que quedan negociados. Yo estaba en la oposición cuando Portugal tuvo el rescate. El primer ministro de Portugal estaba en la oposición cuando tuvimos el rescate. Pero por patriotismo lo apoyamos. Porque nuestro Estado se estaba aproximando de una situación muy, muy preocupante. Yo cuando estoy 1 centímetro fuera de Portugal no digo mal de nadie de mi país. Y voy a callar lo que pienso sobre lo que pasó antes. Pero una cosa es que tienes que suscribir memorandos. En ese memorando te dicen que no puedes bajar impuestos hasta el final del programa. Nosotros vamos a bajar el impuesto sobre sociedades. Luchamos por eso. Pero nosotros queremos en 2015 empezar bajando el impuesto sobre el trabajo, que se vio incrementado en los últimos años. Sí. Y eso tiene que ver con la renta disponible de las familias. Además, nosotros, como España, tenemos un problema muy serio que se llama demografía. Vivimos un invierno demográfico durísimo. Hagan ustedes las cuentas. Nosotros, el precio terrible de la crisis demográfica, de la ausencia efectiva de políticas familiares, por ejemplo, en el sistema fiscal, no es que resuelva todo, pero ayuda a las familias. Háganse ustedes las cuentas. La esperanza de vida aumenta todos los años. Es una felicidad. Pero nosotros no conseguimos, ni Portugal ni España, renovar las generaciones. Eso quiere decir que tendremos cada vez menos activos para pagar cada vez más pensiones, más años a más pensionistas. Houston, we have a problem. Hay que pensar, nosotros lo vamos a hacer, está en las orientaciones para la reforma del Estado, en la seguridad social, no para mañana, para de aquí 20 años, o 40 años, o 60 años. Pero solo puedes hacer una reforma de la seguridad social si tienes crecimiento económico. Bueno, entonces, yo diría, nosotros queremos cambiar el impuesto de sociedades ya en 2014. Y queremos en 2015 empezar bajando y pensando en el tema familia, el impuesto sobre el trabajo, el impuesto más personal. Pero es necesario que se sepa, por el memorándum que Portugal tiene con la Troika, nosotros no podemos bajar impuestos. Esto es una abdicación de nuestra autonomía o soberanía, en términos muy prácticos. Y es por eso que es muy creíble que nosotros queramos cumplir con nuestras obligaciones para terminar el programa y recuperar nuestra soberanía. Tan sencillo como eso. Un último comentario. Hoy Irlanda ha terminado su programa y ya es independiente, digamos,
de la supervisión de la Troika. Hoy España ha terminado el programa devolviendo el préstamo al ESM, MEDE, le llamamos MEDE en español. Ahora ya le toca a Portugal. Seguimos nosotros, en Sí, junio. en junio. Bueno, sí. Hay total confianza en conseguir en junio ya el salirse del programa. Guillermo, Sí. las cosas, te lo voy a decir radicalmente sí. Irlanda está a un mes del fin del rescate. Sí. Irlanda tiene 6 meses de avance. Llegó a la crisis primero, salirá primero. Llegó a programa antes, salirá más temprano. Nosotros hemos pasado 9 de las 12 evaluaciones con Troika. Nos quedan 3. Y nosotros nos estamos aproximando cada vez más del final del programa. Yo creo que el sentimiento dominante en la sociedad portuguesa, a pesar de todas las dificultades, cuanto más nos aproximamos del final del programa, más la gente quiere que resulte y que termine bien y que lo pasemos bien y que recuperemos nuestra autonomía. Porque, fíjate, la gente es muy pragmática. Ya han hecho casi 3 años de esfuerzos muy significativos. Estamos a 7 meses del final. No lo vamos a estropear. Eso es puro boncenso. Irlanda, bueno, y entonces Irlanda ha tomado la primera cosa que hay que decir es que es posible tener un ajuste externo con salida positiva. Es el caso de Irlanda. Felicitaciones. Portugal está cerca del final del programa. Tenemos nuestros trabajos para hacer. Acompañamos lo que pasa con los irlandeses. Y en el momento propio hablaremos de nuestro tema como salida de programa. Pero vamos trabajando para que nuestras tasas de interés bajen, para que nuestra economía crezca más, para que podamos cumplir nuestros objetivos preservando la cohesión social. Yo creo que lo vamos a conseguir. Siempre lo conseguimos. Los portugueses tienen esa faceta muy importante, es que los portugueses en los momentos más duros se agigantan y se superan. Y nadie quiere derrotas. Toda la gente quiere terminar esto y recuperar nuestra soberanía y nuestra capacidad autónoma de financiación. Pero eso hay que hacer trabajos, cumplir metas. Yo creo que lo vamos a conseguir. Te felicito también por 2 cosas. Yo no me intrometo en cuestiones internas, pero tengo que decirte conceptualmente. España terminó el rescate bancario, utilizando menos de la mitad del dinero que estaba disponible. Yo creo que todos hoy tendrán esa conciencia. Hay 2 cosas que yo creo que son importantes. La primera es que es preferible un rescate parcial do que un rescate global. Claro. Y desde el punto de vista, si España pudo hacer esa elección, lo hizo bien. La segunda cosa, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular han decidido, creo yo, en 2010, inscribir la llamada regla de oro presupuestaria en la Constitución. Yo personalmente considero que esa decisión, que tiene sentido de Estado y altura de miras, ha defendido España del peligro de un rescate. Porque ha dado un señal claro para las instituciones y para los mercados que España estaba comprometida con una política estable desde el punto de vista presupuestario. Pero esto digo yo observando desde fuera. Sí, sí. Pero las cosas mejoran. ¿Sabes qué? Cuando empezó
toda esta situación dramática para mi país, yo tenía pocos días de canciller cuando he oído el presidente Obama decir en una conferencia de prensa: Estados Unidos no son Grecia ni Portugal. No le salió no era una cosa con maldad, pero era lo que se decía al tiempo. Hoy por hoy las cosas cambiaron mucho. Sí. Cuando hablas de Irlanda, hablas enseguida de Portugal como país que puede terminar su programa. Y esa es una gran diferencia. Bueno, pero hay que trabajar para. Muchísimas gracias por Yo haber te agradezco venido mucho a hablar a los antiguos alumnos de manera tan brillante. Muchas gracias. Muchas gracias.